De nuevo les habla la profesora Catalina para comentarles ahora la pauta de evaluación que deben seguir para poder hacer la actividad que les toca ahora. Recuerden que lo que les mandé, ¿cuándo fue? El martes, era la planificación de un cuento, ¿verdad? Como el paso a paso de antes de escribir el cuento, para poder tener claro todo de qué se va a tratar, de quiénes van a ser los personajes, ¿cierto? Ya, eso ustedes ya lo hicieron y ahora entonces tienen que escribir el cuento en sí, a partir de, por supuesto, la planificación que hicieron. Entonces lo que yo les voy a mostrar ahora es la rúbrica de evaluación, ¿bien? Que si se fijan, acá están los indicadores y la descripción del indicador, que va de lo que todavía no se ha logrado, lo que está medianamente logrado y lo que está logrado, ¿bien? Y va con puntos. Entonces, los indicadores son, primero, situación inicial, conflicto, desarrollo, desenlace, que eso tiene que ver, todo esto tiene que ver con la historia en sí misma, ¿bien? Y luego vienen algunos indicadores como elementos que tienen que tener en cuenta, como los personajes, la ortografía y el formato. Entonces vamos a verlos rápidamente. La situación inicial, para tener el indicador logrado, tienen que presentar a los personajes, que recuerden que eran 3, y el contexto en el que suceden los hechos. Esto es cuando un cuento clásico, digamos, parte diciendo: había una vez en un pueblo muy lejano una familia que vivía Bien, entonces se presenta el lugar, se presentan los personajes, se presentan las circunstancias en las que están los personajes. Bien. Luego, en el conflicto, que es cuando va avanzando el cuento, tienen que incluir un quiebre que modifica el orden de la situación inicial, que en la situación inicial como que todo está tranquilo, calmado, ¿cierto? Y en el conflicto entonces hay un quiebre en esa calma. Y entonces va a generar un problema en los personajes. Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar en su cuento. La parte del desarrollo del cuento van a mostrar qué es lo que hacen los personajes para darle solución a este conflicto. ¿Bien? Entonces tienen que describir los hechos, las acciones, las decisiones que toman. Pueden poner por ahí diálogos entre los personajes, ¿por qué no? Entonces todo eso para ver cómo ellos se enfrentan a ese conflicto que se les presentó. Y finalmente viene el desenlace, que en el desenlace se presentan los hechos o acciones que dan término al conflicto de manera absoluta. Entonces el conflicto, el problema se resuelve, ya sea para bien o para mal, ¿cierto? Tienen que tener presente, eso sí, que siempre que el conflicto termina, la situación inicial cambia. Como los personajes se enfrentaron a un problema, ya no son los mismos y la situación entonces es distinta, para bien o para mal. ¿Bien? Y ahora algunos otros elementos que tienen que considerar, como el tema, que recuerden que es sobre la unidad héroes y villanos. Entonces, que el cuento siempre me esté recordando que estamos hablando de un conflicto entre héroes y villanos. Recuerden también que tenían que agregar un personaje tipo, de los que vimos en un PPT anterior. Entonces, tienen que incluir un personaje tipo cuyas acciones, objetivos, caracterización y modo de hablar sean coherentes con sus propias características. Entonces, si yo pongo como personaje tipo a un anciano avaro, yo como lectora me tengo que dar cuenta de que ese es el avaro, que acumula riqueza, ¿cierto? Que no le gusta compartir o qué sé yo. Tiene que ser clara la presencia de ese personaje tipo. Y finalmente en estos últimos indicadores, esto es más de forma, ya no tanto de contenido. Ortografía, no tienen que tener errores ortográficos. Recuerden que ustedes están trabajando desde su casa, pueden tener acceso a diccionarios, a internet, a preguntarle a quien con ustedes vivan. Entonces, preocúpense de la ortografía, ¿bien? Si tienen dudas me pueden escribir a mí también. Y también de formato, ¿cómo me tienen que mostrar este cuento?
Bien sencillo, escrito en el cuaderno, con letra clara y ordenada. ¿Para qué? Para que sea fácil leerlo y comprenderlo. Si se fijan, no les estoy dando un límite de líneas, digamos, de escritura. Porque ustedes van a ver ahí, según a ustedes cómo les sale el cuento. Para poder tener todos estos elementos bien desarrollados, no va a ser un cuento corto, no va a ser, digo corto, no sé, de media plana, ¿ya? Si le queda tan cortito, cuestióneselo y diga, tal vez le falta agregarle algo. Entonces, yo me imagino que les debiera quedar de entre por lo menos 1 y 2 planas, ¿ya? Por ahí. Menos que eso, yo creo que no quedaría completo el cuento. ¿Bien? Así que eso sería. Cualquier duda que tengan, recuerden que me pueden escribir. Y el plazo de entrega del cuento ya terminado es el martes de la próxima semana hasta las 6 de la tarde. Eso primero medio, que estén muy bien y les mando un abrazo. Cuídense mucho.